Los perros son considerados como los mejores amigos del hombre y uno de los animales más leales del mundo, y eso es verdad, así que hoy veremos a los 10 perros más leales del mundo. Número 10. En un pueblito de Gales hay una tumba y estatua de Gellert. La historia de este perro está escrita en una lápida y dice lo siguiente: en el siglo XIII, Lewin, príncipe de Gales, tenía un palacio en este pueblo. Un día se fue de cacería sin Gellert, el sabueso fiel, quien estaba inexplicablemente ausente. Al regreso de Lewin, el perro manchado de sangre saltó alegremente al encuentro de su amo. El príncipe, armado y preocupado, se apresuró a buscar a su hijo, y vio la cuna del pequeño vacía, y la cama y el piso estaban cubiertos de sangre. El príncipe enfureció y hundió su espada en el costado del perro, pensando que éste había matado a su hijo. El grito de muerte del perro fue respondido por el llanto de un niño. Lewin buscó y encontró a su hijo sano y salvo, pero cerca estaba el cuerpo de un lobo que Gellert había matado. Se dice que el príncipe, lleno de remordimientos, nunca volvió a sonreír, y enterró a Gellert en esta tumba. Número 9. Miguel Guzmán, un hombre argentino, adoptó un perro en 2005, al que llamó Capitán. Pero un año después Miguel falleció, y cuando terminó el funeral del argentino, la familia llegó a su casa, pero se dieron cuenta que Capitán no estaba, y pensaron que se había escapado o había tenido algún accidente. Una semana después, cuando visitaron la tumba de Miguel, encontraron a Capitán haciendo guardia allí. Cuando el perro los vio, vino corriendo, gimiendo y ladrando, como si llorara por la muerte de su amo. La familia cuenta que el perro solía ir a su casa y pasaba tiempo con ellos, pero siempre regresaba a la tumba para estar con su amo. Pero lo más sorprendente de esta historia es que la familia se sorprendió de cómo Capitán había encontrado el cementerio, ya que nunca antes había estado allí. Los familiares de Miguel intentaban mantener el perro en la casa, pero siempre se escapaba para ir al cementerio hasta su muerte en 2018, y nunca dejó a Miguel solo ni una sola noche. Número 8. En la década de 1600, el rey guerrero indio Chhatrapati Shivaji tenía un perro llamado Gwagya, que significa tigre en idioma marathi. Gwagya era un perro de raza mixta, y era famoso por ser muy fiel a Shivaji. Pero cuando este murió en 1680 a la edad de 52 años tras enfermarse de fiebre y desintería, el perro estaba muy triste. Según las costumbres hindúes, el cuerpo del rey fue incinerado. Lo que nadie esperaba es que Gwagya saltó al fuego y murió incinerado junto a su amo. Por eso se construyó una estatua de este perro en Rainford, en Maharashtra, India, junto a la tumba de su amo. La historia de este perro y Shivaji se ha escrito en algunos libros y también se han adaptado a obras de teatro. Número 7. Fido es un famoso perro italiano. Carlo Soriani, un trabajador de una fábrica de ladrillos, encontró un perro herido en una carretera. Lo atendió y lo llevó a su casa. Soriani y su esposa decidieron quedarse con el perro y lo llamaron Fido, que en latín significa fiel. Fido seguía a Soriani a la parada del autobús todos los días cuando iba a trabajar y estaba allí cuando el autobús regresaba por la noche para recibirlo. Esa fue su rutina durante 2 años, hasta que el 30 de diciembre de 1943, la fábrica donde trabajaba Soriani fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y murió. Pero Fido nunca perdió la esperanza de que algún día volviera, por eso iba a la parada del autobús todos los días y regresaba a casa por la noche. Por esta historia, el alcalde de Borgo San Lorenzo le otorgó una medalla de oro y se le construyó un monumento cuando murió el 9 de junio de 1958. Número 6. En 2012 la historia de Sander se hizo conocida. Sander era un perro de 7 años que estaba esperando a su dueño John Dolan en su casa en Bay Shore, mientras Dolan estaba en el hospital en Islip, Nueva York. Sander era un perro muy cercano a John que se escapó de su casa y atravesó calles complicadas para llegar al hospital. Lo curioso de todo es que Sander nunca había ido a ese hospital antes, pero no podía estar lejos de su amo. Un empleado del hospital vio al perro samoyano blanco y revisó su placa de identificación, donde estaba escrito el nombre de Dolan. Le dijeron a Dolan que Sander lo había ido a buscar. El misterio de cómo Sander logró encontrar al hospital sigue sin resolverse. Y si eso no es suficiente, Dolan dijo lo siguiente en una entrevista: Sander estuvo deprimido durante los días que yo estuve en el hospital. Se sentaba en mi asiento enrollado y deprimido. Mi esposa dijo que tenía agua en los ojos. Número 5. La historia del perro más leal que ha hecho llorar a miles de personas es la historia de Hachiko. Hachiko era un perro Akita Inu, nacido en una granja en 1923.
Fue adoptado por un profesor de agricultura a la Universidad de Tokio. Los dos se volvieron muy buenos amigos y Hachiko nunca lo dejaba solo. Siempre caminaban juntos a la estación del tren de Shibuya, donde el profesor se despedía de Hachiko antes de subir al tren para ir al trabajo. Hachiko pasaba el día esperando que regresara. Mientras tanto, los comerciantes locales y los trabajadores de la estación lo vigilaban, y muy seguido le daban algo de comer mientras esperaba. Esta rutina continuó durante varios años hasta que un día el profesor nunca volvió a casa del trabajo, ya que sufrió una hemorragia cerebral y murió. Pero Hachi no tenía idea de esto, por lo que siguió esperando el regreso de su dueño. Todos los días Hachi iba a la estación del tren a la misma hora y se quedaba esperando. Esto lo hizo durante 9 años, hasta que el 8 de marzo de 1935 Hachiko fue encontrado muerto. Número 4. Un border collie llamado Roswell vivía con su dueño Graham Nuttall. Estos dos eran inseparables, hasta que un día Nuttall hizo senderismo por las montañas de Gales junto a su perro. Pero pasó la fecha de regreso de Graham y este no volvió a casa. Entonces sus vecinos llamaron a la policía y enviaron a un grupo de búsqueda y rescate a las montañas. Se piensa que Graham desapareció el 20 de enero de 1990. El grupo de búsqueda y rescate no encontró nada, y fue hasta el 7 de abril de 1990 que un hombre encontró el cuerpo de Graham, y junto a él estaba Roswell, cuidando el cuerpo de su dueño con la poca energía que le quedaba. El border collie de 14 años era muy débil y murió el mismo día que la gente lo encontró. Hoy en día se puede ver la escultura de Roswell en la estación del tren de Garsdale. Número 3. En 2011, inundaciones devastadoras afectaron a Río de Janeiro, causaron deslizamientos de tierra y cobraron más de 600 vidas. Entre ellas estaba Cristina Cesario María Santana y otros 3 miembros de su familia. Con Santana vivía su perro Leao, que fue el único de la familia que sobrevivió a las inundaciones, y debido a los deslizamientos de la tierra y a la devastación, ayudar a gente se había vuelto muy difícil. Pero Leao no se había dado por vencido, y gracias a que seguía rascando en el barro, el equipo de rescate logró encontrar a las 4 personas y darles un entierro digno. Leao se hizo famoso en los medios de comunicación de todo el mundo, porque se negó a abandonar el lugar donde fue enterrada Santana. Número 2. En verano de 1990, Kostya, un pastor alemán, viajaba en un automóvil con un hombre y su hija. El auto se estrelló y ambos murieron, pero Kostya siguió regresando al lugar donde había ocurrido el accidente. Se quedaba justo en el mismo punto donde ocurrió el desastre. Fue nombrado como Kostya por los ciudadanos de Tolyatti. La gente intentaba adoptarlo, pero el perro permanecía en el mismo lugar. Solo tomaba la comida que le daban y regresaba a su sitio sin importar el clima. Hasta que en 2002, 7 años después, Kostya fue encontrado muerto en el bosque. En ese lugar se construyó una estatua de bronce del adorable perro, con una placa que dice: "La lealtad del perro se convirtió en leyenda". Número 1. Bobby es un Scotch Collie de 2 años, que realizó un viaje de 4.500 kilómetros. Esto porque se perdió en el estado de Indiana mientras realizaba un viaje familiar por carretera. Realizó un viaje en solitario para reunirse con su familia perdida en Silverton después de caminar 6 meses. Esta historia es impresionante no solo porque el perro viajó casi 2/3 de los Estados Unidos, sino también porque viajó por territorio desconocido a través de terrenos peligrosos, además sin Google Maps. Y como era de esperarse, el perro se volvió muy famoso y apareció en las noticias, revistas e incluso se han hecho películas. Hoy en día puedes encontrar en Silverton una réplica de la casa de Bobby y una estatua en su honor. Y eso fue todo por el video de hoy. Si alguna de estas historias te conmovió, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Cuídate.